Bueno, les decía, país generoso. Nosotros no somos coños, el Ecuador tampoco es coño, pues el Ecuador tampoco es tacaño, el Ecuador es un país generoso, aquí somos generosos, pero el Ecuador también es generoso. El pequeño gran problema es que nosotros no somos generosos con los corruptos, el país sí es generoso con los corruptos. Y esa es una de las cosas que lamentablemente tenemos que observar y tenemos que cuestionar y criticar permanentemente. Aquí hay una altísima tolerancia a la corrupción. En este país, históricamente, audiencia, históricamente. Esto no es que ha pasado recién ahora, que pasó recién en el gobierno anterior, que recién pasó en los 10 años de Correa, que no pasó antes. No. Históricamente, Ecuador siempre ha tenido casos de corrupción. Algunos que se convirtieron en mega escándalos. Pero Ecuador ha sido un país tolerable con la corrupción. Y eso es malo. Eso debería ser parte de una reflexión nuestra como sociedad. Fruto de la disputa política, de la polarización política, aquí hay gente que tolera la corrupción. Y alguna vez ese debería ser un elemento de unidad, pues. La corrupción tiene que ser cuestionada, venga de donde venga, independientemente del gobierno que sea. Así usted respalde al gobierno de turno, usted tiene que convertirse en una persona intolerable, intolerante contra la corrupción. Pero aquí somos generosísimos con los corruptos. Bueno, estamos asistiendo hoy, país generoso, a otro caso de corrupción, que yo sí soy un convencido, el presidente Noboa y su gobierno pudieron haber evitado desde el inicio. Porque ¿saben qué? De Progen y de ATM se viene hablando desde abril del año pasado. Estamos hablando de hace 19 meses. Desde hace 19 meses se viene hablando de Progen y de ATM. Y desde hace 19 meses ya se empezaron a establecer algunas dudas y algunas inquietudes que no fueron observadas por las autoridades. Yo les quiero invitar a las autoridades a hacer un mea culpa, porque son corresponsables de lo que está pasando. Por supuesto que hay responsables directos, sin duda alguna, y ya vamos a hablar de lo que se ha develado en las últimas horas. Pero aquí se demoraron 19 meses para reconocer que una empresa internacional estafó al Estado ecuatoriano. Y que el Estado ecuatoriano dejó que le estafen. Porque ¿saben qué? Cuando usted accede a un contrato o a una orden de trabajo, porque muchas veces cuando se trata de ínfima cuantía usted no firma un contrato, sino que le entregan una orden de trabajo. Para acceder a una ínfima cuantía, y los que saben de temas de contratación pública van a coincidir conmigo, la ínfima cuantía creo que está sobre los $7,000 más o menos. Usted tiene que cumplir con un montón de requisitos. Para una orden de trabajo de $7,000, ínfima cuantía. Le ponen los TDRs, le ponen la experiencia comprobable. Comprobable. No es que yo pongo, ¿saben qué? Yo soy Fabricio Vela, quiero hacer un contrato con el Estado, yo acredito 50 años de experiencia. Ok, brother, compruébame. Pásame certificados, pásame documentos, pásame insumos para poder comprobar que efectivamente tú tienes esa experiencia que aseguras que tienes 50 años de experiencia. Puedo poner cualquier cosa. Gracias, Iván. $7,600 es hoy la ínfima cuantía. Gracias, Iván Morales. Un abrazo para usted, amigo. Y en los TDRs te ponen un montón de requisitos, la trayectoria, la experiencia, otros contratos, certificados, y todo eso lo investigan. Te puede poner cualquier cosa, pero todo eso lo investigan. ¿Por qué? Porque luego hay un seguimiento de la Contraloría sobre la ínfima cuantía. No es que es tan sencillo de coger, le dan la orden de trabajo y ya. Para eso existen los TDRs, los términos de referencia, que tienes que cumplir. Yo me pregunto, si es tan difícil, o mejor dicho, si no es sencillo acceder a una orden de trabajo de ínfima cuantía de $7,600, ¿cómo es que resulta que le dan contratos de millones de dólares a unas empresas que 19 meses después nos damos cuenta, le incumplieron al Estado, no tenían experiencia? ATM, por ejemplo, se constituyó con apenas $260 de capital. Yo no entiendo esas cosas, créanme, capaz que yo soy el loco, capaz que yo soy el equivocado, capaz que yo estoy, no sé. Pero no entiendo. No entiendo. Aquí te complican la vida con contratos pequeños de ínfima cuantía, pero es para esos contratos millonarios. Vea, tome la plata, llévese. Y en las últimas horas, colegas como Fausto Yepes de Teleamazonas, Fausto ha estado permanentemente involucrado en presentarnos, a través de sus trabajos periodísticos, evidencias de lo que han sido los casos Progen y ATM. O Galo Arellano, colega ecuatoriano que reside en el exterior, que también nos ha permitido conocer algunos detalles. O Diario Expreso, que en las últimas horas hizo unas revelaciones respecto del señor Calero, que ya lo vamos a leer. ¿Cómo se demoran 19 meses en reconocer que hubo corrupción? Porque implícitamente es lo que se ha hecho el día de ayer. A partir de que el señor presidente de la República dispone
la apertura de una demanda de carácter internacional. Exactamente, el señor presidente de la República escribió lo siguiente en su cuenta de X. Dispuso que el Estado ecuatoriano demande a Progen en Estados Unidos. Ayer se presentó. Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuentan con mi decisión y determinación de acudir a todas las instancias hasta que exista reparación integral al país. Presidente Noboa, usted hace este anuncio y genera esta disposición ayer 16 de diciembre. Pero déjeme contarle, señor presidente, que desde hace 19 meses ya hubo dudas sobre este tema. Y hubo colegas como Álvaro Espinosa, por ejemplo, que en su momento generó algunas publicaciones advirtiendo irregularidades en torno a esos contratos. Por mencionar el trabajo periodístico de algunos de mis colegas, que ahí presentaron, insistieron, publicaron y no les pararon bola. Pero digamos, no nos vayamos 19 meses atrás. Ya. Vámonos 6 meses atrás. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 5 meses atrás. Vámonos 5 meses atrás. Para no irnos 19 meses atrás. Vamos 5 meses atrás. Y nos vamos a encontrar con una entrevista que le concede el señor Contralor General del Estado, Mauricio Torres, al canal de televisión Teleamazonas. Creo que la entrevista fue a Milton Pérez. Donde ya habló de los indicios penales y perjuicio al Estado en los contratos de energía con Progen y ATM. Su va a dar lectura, esa entrevista fue el 15 de julio. Voy a dar lectura a una nota de diario La Hora, del 15 de julio. La Contraloría General del Estado confirmó el martes 15 de julio que existen indicios de responsabilidad civil, administrativa e incluso penal en los contratos adjudicados por la Corporación Eléctrica del Ecuador SELEC a las empresas Austral Technical Management, ATM y Progen, para la provisión de energía de emergencia durante la crisis eléctrica del 2024. En entrevista con Teleamazonas, el Contralor General Mauricio Torres reveló que el informe final sobre ATM fue aprobado el 14 de julio, mientras que el de Progen se aprobará el próximo 18 de julio. Ya vamos a hablar del informe de Progen. Lo que el país estaba pensando, existen algunos perjuicios para el Estado, dijo Torres al explicar los hallazgos del informe sobre ATM. Uno de los principales incumplimientos detectados fue que los generadores termoeléctricos entregados no eran nuevos, como exigía el contrato, sino equipos usados en el año 2016, que ya habían funcionado en otro país. Esto se evidencia por la frecuencia inadecuada, 50 hercios en lugar de los 60 requeridos en Ecuador, lo cual sugiere que fueron adquiridos y reacondicionados para este contrato, o sea, overjoleados. El contrato con ATM, que inició su revisión el 16 de diciembre del 2024, correspondía a la adquisición, instalación, puesta en marcha y asistencia en operación y mantenimiento de generadores termoeléctricos terrestres destinados a la provincia de Esmeraldas. Hasta junio pasado, ATM ya había cobrado 71.4 millones de dólares. No fue ínfima cuantía, ¿no? 71.4 millones de dólares. El 80% del valor pactado, 89 millones de dólares, pese a que la central no operaba completamente. Que alguien me explique eso. O sea, en serio. Le entregan a una empresa el 80%, no es que le dieron el 40%, el 20%, el 30%, el 80%. Pese a que la central no estaba operando completamente. Le pagaron 71.4 millones de dólares. Eso sobre ATM. 15 de julio. Vamos a la siguiente semanita. No, pero antes. Vamos al 17. Ya la Comisión Nacional Anticorrupción que lidera Germán Rodas ya le pidió a la Fiscalía que investigue a todos los responsables de los contratos de Progen y Austral. El tema es que aquí no le pararon bola a nadie. Recién ahora se dan cuenta. O al menos ahora actúan. Los informes de la Contraloría, dice el portal Primicias, nota periodística de Jacqueline Beltrán. Sobre los fallidos contratos de SELEC con Progen y Austral han generado una serie de reacciones y en medio de las investigaciones también se confirmó la renuncia de un oscuro personaje de quien ya vamos a hablar, del entonces viceministro de Electricidad Fabián Calero. Ahora la Comisión Nacional Anticorrupción solicitó a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación de todos los responsables directos e indirectos de los contratos, sin restringir esa investigación solamente a los funcionarios operativos, indicó un comunicado de la comisión. En un oficio dirigido al entonces fiscal subrogante Wilson Toainga con fecha 17 de julio, 2 días después de esa entrevista del Contralor en Teleamazonas donde habló del contrato de ATM. La comisión recordó que advirtió públicamente al país desde noviembre del 2024, para que vean, hoy reaccionan, diciembre del 2025.
De esto se viene hablando desde abril del 2024. Ya hubo publicaciones periodísticas y vuelvo a citar a mis colegas, Álvaro Espinosa, a Fausto Yepes, a Galo Arellano, ya habían generado publicaciones. Ya la Comisión Nacional Anticorrupción en noviembre del 2024 había advertido indicios de graves irregularidades en los procesos de emergencia firmados por la estatal SELEC. A inicios de junio del 2024, la Comisión Anticorrupción, junio 2024, no este año, junio 2024, ya la Comisión Anticorrupción había pedido al gobierno información sobre esos contratos. Ahora el organismo solicitó a la Fiscalía que se determine si hubo tráfico de influencias y delito de peculado en esos procesos. Los contratos a los que se refiere la Comisión Anticorrupción son 2 con Progen para poner en marcha 100 megavatios en el Salitral y 50 megavatios en Quevedo, y con ATM para instalar 91 megavatios en la provincia de Esmeraldas. Vamos ahora al 22 de julio. En otra entrevista que concede el señor Contralor General del Estado, esta vez en un medio de comunicación radial, informó el 22 de julio que la víspera, el 21 de julio, la Contraloría aprobó el informe de auditoría sobre los contratos efectuados por SELEC con la empresa estadounidense Progen para la instalación de las centrales termoeléctricas Quevedo y el Salitral. Según el informe, habría un perjuicio para el Estado de $100 millones por los pagos realizados a esta empresa. 70 millones corresponden al Salitral, ubicada en Guayaquil, y 30 millones corresponden a Quevedo. Es muy parecido a lo de ATM, con problemas que van a derivarse en responsabilidades administrativas civiles e indicios de penal, dijo el Contralor. Torres añadió que tanto el contrato de Austral como el de Progen deberán responder personas de nivel jerárquico superior, no solo los mandos medios de la empresa contratante SELEC. Uno de los hallazgos de la Contraloría a los contratos de Progen es que según en los documentos los equipos no serían nuevos ni habrían sido comprados al fabricante como exigía el contrato. Ahí ya hay una irregularidad. No obstante, dijo el Contralor en ese diálogo radial, no ha sido posible verificar los equipos porque se encuentran cubiertos para no perder la garantía. Otro de los hallazgos son los adendum realizados a los contratos referentes a los pagos. Según el Contralor, estas modificaciones serían errores serios en la contratación. Y bueno, ahí se explica un poquito los detalles de lo que dijo el señor Contralor. Pasaron varios días, ¿no? Empezamos con 15 de julio, 17 de julio el anuncio de la Comisión Anticorrupción, 22 de julio, y vamos al día 28 de julio. Verán que sobre Fabián Calero ya se venía hablando. Ya, esperaron que renuncie. 22 de julio se conoció la renuncia. Pero recién, el 28 de julio, la Fiscalía, que como digo, no es muy ágil para ciertas cositas y para otras simplemente se aguantan. Para otras son más lentos que una tortuga. Para ciertas cosas son más rápidos que una liebre. Para otras son lentitos, ¿no? Lentitos. Entonces en este actuaron lentito. Esas son las cosas que yo cuestiono de la Fiscalía. Para unas cosas rapidísimo. Y para esto que se necesitaba un sentido de urgencia, así, se demoraron una semana más. Porque el 22 de junio se conoció la renuncia del viceministro Fabián Calero. Y recién el 28 de julio generaron unos allanamientos. Su revista Vistazo publicada. En su edición del 28 de julio, pasado a las 10:26 de la mañana, que la casa de Fabián Calero, quien era viceministro de Energía, fue una de las allanadas en el marco de las investigaciones del caso Apagón durante la madrugada del lunes 28 de julio. En el sitio se decomisaron varios indicios relacionados con el presunto peculado cometido en contratos de proyectos de generación eléctrica. En este caso se investigan irregularidades en torno a la contratación de generación térmica entre la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, y Progen Industries. Estos acuerdos fueron adjudicados bajo un plan de emergencia para enfrentar la crisis energética con el objetivo de instalar 3 centrales térmicas en Salitral, Quevedo y Esmeraldas. Luego de esto, el 28 de agosto, un mes después, fue allanada la vivienda de el exministro de Energía Antonio Goncalves Sabinovich por este mismo caso. El portal Primicias, igualmente en una nota de Jacqueline Beltrán, el 28 de agosto, un mes después del allanamiento a la casa de Calero, ya hablaba de que el caso Apagón se mantiene en etapa de investigación previa, la Fiscalía realizó nuevas diligencias. El 28 de agosto, en el caso que se investiga las contrataciones con Progen, las autoridades allanaron las viviendas del exministro de Energía Antonio Goncalves y del ex viceministro de Electricidad Rafael Quintero. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pero quedémonos en agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En 4 meses
¿Alguien sabe qué pasó con este caso? Nadie. Pero resulta que al señor Calero se les fugó. Y el señor Calero ha sido un personaje, ya algunos habían advertido antecedentes del señor Calero. Lo que publica ayer Diario Expreso, reportaje de la periodista Mayra Pacheco Pazmiño, es de terror. SELEC halla presunto nexo entre Calero y red criminal de Progen. Así le titula Diario Expreso. Esta nota de Diario Expreso tiene un valor superlativo, porque en esta nota y a partir de esta nota ya se revela todo el entramado de corrupción. Según este reporte, liderado por el señor Calero, conjuntamente con sus familiares para esquilmar recursos al Estado ecuatoriano a través de los contratos con Progen y ATM. Un año después de que venció el plazo previsto para que Progen instale 150 megavatios en las centrales térmicas Quevedo 3 y Salitral, el presidente Daniel Noboa informó ayer que dispuso que el Estado ecuatoriano presente una demanda en contra de la empresa en Estados Unidos. Se refiere el post del presidente. La acción fue presentada anteayer, el 15 de diciembre, ante un tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida en contra de Progen. Y Genertech Power Corporation, junto con sus principales ejecutivos, y otras entidades como Astrobrixa, recuerden este nombre, Astrobrixa, una subcontratista local de Progen. La Corporación Eléctrica del Ecuador, en representación del Estado, presentó este recurso por presunto fraude, enriquecimiento injusto, violaciones de la ley de Florida contra prácticas comerciales engañosas e injustas y una conspiración para causar un perjuicio a esta empresa estatal, tras obtener contratos valiosos y extraer casi 110 millones de dólares sin entregar nada de valor al Ecuador. 110 millones de dólares. De nuestra plata, la suya, la mía, la de todos. Plata del Estado ecuatoriano le entregaron unos corruptos. ¿A cambio de qué? De nada. SELEC delegó en 2024 a su unidad de negocio Termopichincha la firma de 2 contratos de emergencia, dice la nota de Expreso, para construir y poner en marcha esas plantas en medio de la crisis eléctrica que atravesaba el país. El objetivo era instalar 100 megavatios en Salitral y 50 megavatios en Quevedo 3. Según los contratos, la primera planta debió haber iniciado sus operaciones en noviembre del 2024 y la segunda en diciembre de 2024. Ojo que estamos en diciembre de 2025, ¿no? La primera planta debió haber iniciado sus operaciones en noviembre del año pasado y la segunda en diciembre del año pasado. Desde entonces ha transcurrido ya más de un año y las plantas siguen inconclusas. Sin embargo, luego de que SELEC descubre la verdad en 2025, como detalla el escrito, se identificó que esta firma había presentado, se refiere a Progen, se identificó que Progen habría presentado supuesta información falsa y referido experiencia en la fabricación de estos equipos sin tenerla. Yo esas cosas les juro que no entiendo. Yo reitero lo que dije al inicio. Para una ínfima cuantía te están stalkeando, buscando, tienes que comprobar la experiencia, certificados y detalles. Y acá le entrega 110 millones de dólares a una empresa que además se amparó en información falsa y refirió una experiencia en fabricación de equipos que no la tenía. En serio, que es de terrores. Conformaron una empresa criminal que aprovechó una crisis nacional para malversar casi 110 millones de dólares en el Ecuador. Aunque especialistas del sector eléctrico, medios de comunicación, la Comisión Nacional Anticorrupción, el asambleísta Lenín Barreto y más advirtieron ya en 2024 que Progen no contaba con experiencia para fabricar este tipo de equipos. Se les reconoció también la visita realizada en mayo del 2024 a Tampa, Estados Unidos, por funcionarios de este gobierno. Progen afirmó falsamente que había fabricado los nuevos generadores eléctricos en ese lugar y que estaban en condiciones adecuadas para ser entregados a SELEC. En esta visita participaron el entonces ministro encargado de Energía, Roberto Luque, y Fabián Calero, que fue gerente de SELEC y que luego fue designado viceministro de Electricidad. La demanda, sin embargo, no cita sus nombres. El escrito también precisa que Progen, ya viene con el nombre que les pedí que recuerden, Progen reclutó a Astrobrixa Sociedad Anónima, Astrobrixa, como participante en su empresa criminal para que actuara como subcontratista en la instalación de generadores de energía de Quevedo 3 y Salitral. Ante eso, se puntualiza, Progen pagó hasta milloncitos por sus supuestos servicios como subcontratista. Aquí se habla como que fuera 20 dolarines, ¿no? 20 millones
Y agrega que según información y supuestos, Astrobrixa es una empresa ficticia, sin experiencia en proyectos de generación de energía y que parece ser propiedad o estar bajo el control de Carla Saúd Calero, familiar de Fabián Calero. Carla Saúd Calero, familiar de Fabián Calero. Gerente general de Celega al momento de la adjudicación de estos contratos. Sin embargo, Calero huyó del Ecuador y se desconoce su paradero. Esa es una historia repetida, ¿no? Que gente vinculada a casos de corrupción se pinta de colores y se va. Tras conocer sobre la presentación de esta demanda, Barreto, entiendo que se refieren al asambleísta, mencionó que dentro de este proceso se debe considerar que sobre Calero, quien delegó esta contratación, estaban Roberto Luque y luego la actual ministra Inés Manzano, que ordenó pagos a esa empresa pese a los incumplimientos que tuvo esta firma. Por esta razón, según el legislador, deberían ser investigados. El presidente Daniel Noboa no puede olvidarse porque al parecer su memoria es bastante selectiva. El 10 de diciembre pasado, el ministro Luque ante el Amazonas se distanció de este proceso. Y el de Austral. Hoy la Fiscalía está actuando en el caso Progen. Yo he colaborado, dijo el ministro Luque, he dado versión, y en ATM espero que suceda lo mismo, que finalmente yo no estuve en ninguna de las dos contrataciones. Me encantaría que Roberto Luque me acepte una entrevista en estos días. Hace rato que no nos acompaña el ministro Luque para poder conversar sobre esto. La ministra Manzano ha hecho lo propio, al mencionar que ella asumió el cargo el 19 de octubre de 2024, luego de la firma de los contratos. Además, ha manifestado que durante su gestión se solicitó un examen especial para esos contratos. También fueron separados los presuntos responsables de esta contratación. Diario Expreso intentó sin éxito contactar a Carla Saúd y al propio Calero. Pues Calero no les va a contestar nunca, jamás, para consultar sobre el supuesto vínculo con la red de Progen, y aún están a la espera de la respuesta. ¿Qué hace Astrobrixa? Es una empresa de construcción de edificios residenciales, casas familiares individuales, edificios multifamiliares, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles y otras infraestructuras, según información de la Superintendencia de Compañías. Carla Saúd Calero consta como accionista de esta compañía que se encuentra activa y fue registrada en Guayaquil en septiembre del 2013. Además, aparte de la demanda en Estados Unidos, Selec demandó por presunta estafa Progen en Ecuador. La Contraloría General del Estado presentó también en la Fiscalía indicios de responsabilidad penal en la contratación de Progen. Este reportaje de Expreso es revelador. Va de la mano, obviamente, con otras notas periodísticas publicadas por otros medios y por otros colegas de forma independiente desde el año pasado. Las alertas estuvieron allí. Pero lo que hemos conocido hoy y ya se devela es esta mafia que habría sido liderada por un personaje sobre el cual ya había una serie de advertencias y una serie de observaciones, que es el señor Calero. Señor Calero, que tuvo un paso por el sector eléctrico a través de su presencia en Selec y luego lo premiaron como viceministro de Electricidad. Hay que llegar, como un mensaje que recibo acá, a saber a dónde se fueron esos 20 millones de dólares que entregaron a Astrobrixa. Aquí hay un primer responsable, que es el señor Calero. Y a partir del señor Calero, la justicia, y obviamente con la colaboración de la función ejecutiva, tiene que determinar y desarticular esta mafia que a lo largo del tiempo ha venido operando en el sector estatal eléctrico. No hay derecho. No hay derecho. Y por esto yo cuestiono el papel de la Fiscalía. Esperaron que se vaya el señor Calero. Esperaron que se fugue. Y no está aquí para responder. Hay que dar con esos 20 millones de dólares. ¿Qué pasa con esta empresa Astrobrixa? Yo pregunto, tal vez soy yo el ignorante, ¿no? Pero si aquí tengo una empresa de construcción de edificios residenciales, casas familiares individuales, edificios multifamiliares, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles y otras infraestructuras, ¿qué tiene que ver con el sector eléctrico? Perdóneme, pero capaz que soy yo el tonto que no entiendo. ¿Qué tiene que ver el uno con el otro? ¿Me explico? Es un horror lo que pasa. Y aunque pueda ser cliché lo que voy a decir, estas cosas hay que llevarlas hasta las últimas consecuencias. Por cierto, y gracias por este dato, muy gentil por este dato, Carolina. Todavía el nombre de Fabián Calero, Fabián Mauricio Calero Freire, consta como profesor ocasional a tiempo parcial en la Escuela Politécnica Nacional. Profesor ocasional a tiempo parcial, perteneciente al Departamento de Energía Eléctrica. Bueno, me encantaría saber qué opinan las autoridades de la Escuela Politécnica Nacional que semejante personaje siga ahí figurando como parte de la planta de docentes de una de las universidades más prestigiosas de este país. Acá, ve, justamente,
Me escribe mi doctor Javier Salgado. Me comentan que la colega Radio Pichincha informaron que Calero se está desempeñando como profesor de la Politécnica y que sus clases son virtuales. Vamos. Habla en serio. O sea, tenemos aquí a una persona que está siendo señalada por un caso de corrupción y está dando clases virtuales. ¿Se dan cuenta por qué yo abrí el comentario diciendo que en este país, pero es que somos campeones para tolerar la corrupción? Pues que les juro que no tiene sentido. Yo me río para no morirme de las iras. Le voy a agregar un cliché, como dice Andrés Relich. Sin temor ni favor. ¿Quién decía así? La doctora Diana Salazar decía. Sin temor ni favor. Investigaciones objetivas. ¿Qué pasó con las garantías? Me dice Freddy Vega. ¿Qué pasó con las garantías? ¿Por qué el Estado no logró ejecutar garantías? Porque cuando firmas un contrato de esa envergadura tienes que presentar garantías. Hay un riesgo que corre la empresa contratista. Y la empresa contratante obliga a que la contratista presente garantías. ¿Para qué? Para blindarse, para blindar los recursos de los ecuatorianos. ¿Qué pasó con las garantías? Es que esto es de terror. Les juro, esto es de terror. ¿Qué me dice acá mi doctor? Doctor Peralta, un abrazo para usted. También la empresa eléctrica del sur, de Loja, contrató por $20 millones con Progen. ¡Qué horror, Dios mío! Les juro. Yo con estas cosas no puedo, en serio. Y a mí lo que más me indigna es que en este país, por la odiosa, insoportable, insufrible polarización, tenemos un segmento de gente que mira para otro lado. ¿O qué hace la comparación, no? Antes también hacían lo mismo, hoy también hacían lo mismo. Ni antes ni hoy. Seamos intolerantes contra la corrupción. Y en este momento la Fiscalía tiene una papa caliente, ¿ah? Vayan y desarticulen la mafia liderada por Calero en el sector eléctrico. Háganlo, porque ya tienen una referencia. Es lo que corresponde, ¿no? Para que por lo menos se pueda saber la verdad. No hay garantías sin contragarantías, me dice Janet. Lo más probable es que no tenían nada que sirva de contragarantía y nadie les dio las garantías. Las garantías además tienen que ir asociadas con un seguro. ¡Qué barbaridad! Es una monstruosidad. Efectivamente, Janet, ni aseguradoras ni bancos seguramente no les dieron. Y aún así le dan un contrato. Y les entregan $70 millones. Y a una subcontratista le entregan $20 millones. Por Dios, por Dios. No hay derecho. Acá Gustavo García me dice, garantías de buen uso de anticipo y fiel cumplimiento del contrato. Hasta para hacer una letrina piden eso. Y acá para un contrato eléctrico no pasó, es nada. ¿Y qué pasa con el CERCOP? ¿Cuál ha sido el papel del CERCOP que se encarga de compras públicas? ¿Cuál es en este momento la posición de José Julio Neira? Me encantaría saber qué opina el secretario de Integridad Pública, que además es la cabeza del CERCOP, sobre este tema. Es un horror lo que ha pasado, en serio. Audiencia, por favor, no perdamos la capacidad de asombro y no perdamos la capacidad de crítica. La corrupción es intolerable, venga de donde venga. Tengamos esa capacidad de criticar, más allá de nuestros afectos o desafectos en el ámbito político. Cierro el comentario del día de hoy. Gracias por sintonizarnos.